El terremoto más fuerte jamás registrado al este del río Mississippi, que ocurrió hace más de 200 años, nunca ha terminado, según algunos científicos. La mayoría de los terremotos son de segundos a minutos, y el récord oficial hasta ahora es uno silencioso ocurrido en Sumatra que duró 32 años. Este fenómeno de deslizamiento lento desencadenó un gran terremoto y un tsunami. Así que, si es cierto que el terremoto de Nueva Madrid todavía está enviando réplicas, tendremos un nuevo nombre en la cima de esta triste lista. El terremoto comenzó en diciembre de 1811, con un poderoso sismo en una parte poco poblada del noreste de Arkansas. El temblor se sintió casi a 1,600 kilómetros de distancia en la Casa Blanca, y las campanas de las torres sonaban en Boston, y también más lejos. Incluso hizo que el poderoso Mississippi fluyera hacia atrás por unos minutos sobre nuevas cascadas formadas por el desplazamiento del suelo. El pueblo de Nueva Madrid, Missouri, desapareció por completo en la catástrofe. La tierra no se mantuvo quieta hasta finales de enero del año siguiente, cuando la situación se volvió grave de nuevo. Un terremoto muy fuerte golpeó esta vez cerca de la confluencia del río Ohio y el río Mississippi, justo en el talón de Missouri. Los geólogos creen que fue una ruptura en la falla de Nueva Madrid, lo que aumentó aún más la tensión en la cercana falla de Reelfoot. Justo cuando parecía que no podía empeorar, pasaron otras 2 semanas de temblores y la falla de Reelfoot se rompió profundamente bajo Nueva Madrid. En Tennessee, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Nueva Madrid, el levantamiento del suelo creó el lago Reelfoot. Los vapores navegaban por el río, con miles de árboles flotando y hectáreas de bosque destrozados por el terremoto. En San Luis, Missouri, que se encuentra a 257 kilómetros de distancia, los edificios sufrieron graves daños y las chimeneas cayeron en Cincinnati, Ohio, a 645 kilómetros de distancia. Hasta en Montreal, Canadá, a más de 1,600 kilómetros, algunas personas sintieron temblar la tierra. Los sismólogos han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos en la zona sísmica de Nueva Madrid cada año desde 1974. Algunos investigadores creen que hasta el 30% de esos terremotos fueron réplicas de los grandes sismos de 1811 y 1812. En partes de Estados Unidos, donde no hay mucha actividad tectónica, estas réplicas podrían continuar retumbando durante años, tal vez incluso siglos, después de los grandes terremotos. Las réplicas son la manera en que la Tierra libera todo ese estrés acumulado durante el terremoto principal. Cuando el suelo tiembla debido al primer sismo, ejerce una gran presión sobre las rocas cercanas. Y cuando esas rocas ya no pueden soportarlo más, se fracturan, causando aún más temblores. Esas son las réplicas. Pueden ser bastante intensas, especialmente justo después del sismo principal, pero disminuyen en intensidad con el tiempo. No todos los científicos están de acuerdo en que los terremotos contemporáneos estén relacionados con los de hace 200 años. Generalmente asociamos las fallas con aquellas líneas donde se encuentran las placas terrestres. Pero existe toda una red justo debajo del centro de la placa norteamericana. Son como reliquias de hace 750 millones de años, cuando Norteamérica formaba parte de un supercontinente llamado Rodinia. Cuando Rodinia comenzó a fragmentarse, dejó atrás estas fallas, puntos débiles en la corteza terrestre que se extienden profundamente bajo el Medio Oeste moderno. Así se podría explicar la actividad sísmica.
Un equipo internacional de geólogos decidió reconsiderar 3 grandes terremotos que sacudieron América del Norte para poner fin al debate. Utilizaron un nuevo método matemático llamado el vecino más cercano. Este método establece que si los terremotos están demasiado cerca en espacio, tiempo y magnitud para ser considerados sucesos independientes, se asume que uno ha desencadenado el otro. Dependiendo de cómo se interpreten los números, entre un 10 y un 65% de los terremotos recientes de la región podrían ser réplicas de esos terremotos históricos. Y un gran terremoto que afectó a Charleston, Carolina del Sur, a finales del siglo XIX podría explicar hasta un 72% de los sismos de la zona desde entonces. Sin embargo, no todos los lugares son iguales, por lo que el debate científico continúa. En 1774, el explorador británico James Cook notó un resplandor a lo lejos. Era el volcán del Monte Yasur, en Vanuatu. Este muchacho malo ha estado arrojando lava y cenizas desde entonces, y es muy probable que lo haya estado haciendo desde mucho antes. El volcán está en nivel de alerta desde octubre de 2016, lo que indica que la situación allí es bastante inestable. Incluso han delimitado un radio de 600 metros alrededor del cráter para mantener a las personas a salvo. Ha habido erupciones de intensidad baja a moderada, que expulsan ceniza, gas y vapor, y algunas explosiones más grandes que arrojan material fuera del cráter. Las imágenes satelitales han detectado algunos puntos de emisiones de dióxido de azufre, lo que muestra que Yasur todavía está preparando una gran tormenta allí abajo. Stromboli, una de las islas volcánicas cerca de Sicilia, oficialmente tiene el récord mundial Guinness como el volcán con erupciones continuas más largas. Ha estado mostrando un espectáculo de fuego durante más de 2.400 años ininterrumpidos. Los antiguos marineros lo apodaron el faro del Mediterráneo. La mayoría del tiempo, Stromboli solo expulsa esquirlas, pero de vez en cuando produce flujos de lava o expulsa fuentes moderadamente altas. A veces, también podrías ver explosiones impulsadas por vapor. Hace más de 200 millones de años, el mundo experimentó una transformación importante. No con una, ni con 2, sino con 4 grandes erupciones volcánicas que cambiaron las reglas del juego. Todo ocurrió en Rangelia, un gran pedazo de tierra que solía ser un volcán gigantesco que se extendía por lo que ahora son la Columbia Británica y Alaska. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a los dinosaurios a crecer desde criaturas del tamaño de un gato hasta los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Además, se desencadenó una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Esto hizo que el mundo fuera cálido y húmedo, y a los dinosaurios les encantó. Los investigadores excavaron profundamente en las capas de sedimento debajo de un antiguo lago de China para descubrir estos secretos. Encontraron rastros de ceniza volcánica y mercurio, claras señales de aquellas erupciones épicas. Había trazas de carbono que mostraban enormes picos en los niveles de dióxido de carbono, lo que hacía que la atmósfera se calentara y la lluvia cayera intensamente. Todo ocurrió en 4 pulsos separados, cada uno desencadenado por esas monstruosas explosiones volcánicas. Hay un lugar en un parque nacional no muy lejos de Sydney, Australia, donde un incendio ha estado ardiendo bajo tierra durante al menos 6.000 años. Lo llaman montaña ardiente y es un incendio que se quema a través de una capa de carbón bajo la superficie. Una vez que estos incendios subterráneos comienzan, son prácticamente imposibles de extinguir.
Esta bola de fuego tiene hasta 9 metros de ancho y es muy caliente, pero no tiene llama. Está ardiendo lentamente. El fuego ha estado avanzando a un ritmo de aproximadamente 1 metro por año. Un granjero lo descubrió por primera vez en el siglo XIX y pensó que era un volcán. Las personas que han vivido aquí desde hace siglos creen que este lugar es sagrado. Lo han utilizado para cocinar y para fabricar herramientas y cuentan que comenzó por las lágrimas de una viuda o por la antorcha de un héroe. Pero los expertos piensan que podría haber sido un rayo o el carbón calentándose como una parrillada de verano por la interacción con el oxígeno. Algunos dicen que podría haber estado ardiendo desde antes de que los dinosaurios vagaran por la Tierra. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo arderá esta montaña o en qué dirección se moverá el fuego. Actualmente, el carbón tiene suficiente oxígeno para arder durante siglos e incluso milenios sin intervención humana. El fuego está calentando la montaña como un horno gigante, haciendo que se agriete y se desmorone, y atrayendo más oxígeno para alimentarse. Aunque los humanos decidan actuar, estos incendios en las vetas de carbón necesitan cargamentos de agua y nitrógeno líquido para ser controlados. Hace varios años, unos exploradores notaron que el rescoldo se acercaba a un acantilado que daba a un pequeño río. Y dependiendo de lo que decida hacer la veta de carbón a continuación, podríamos ver algunos cambios dramáticos en las próximas décadas. Podría haber llamas con mucho más calor o la veta de carbón podría profundizarse, extinguirse y apagarse lentamente. Un terremoto de magnitud 15 tiene el potencial de destruir completamente nuestro planeta y evaporar toda el agua en cuestión de segundos, dejando la Tierra inhabitable. Más de 500,000 de terremotos ocurren anualmente, pero ninguno tiene una magnitud de 15. El 90% de los sismos ocurren en la aterradora zona del Cinturón de Fuego, ubicada alrededor del Océano Pacífico. El suelo allí es como gelatina, tiembla casi constantemente. El terremoto más poderoso que ha golpeado la Tierra tuvo una magnitud de 9,5. Tanta potencia puede alargar o acortar el día, pero probablemente hay un terremoto en los confines de tu propia casa ahora mismo causado por una partícula de polvo que aterriza en una mesa, aunque tiene una potencia de 15 grados negativos. Los terremotos ocurren cuando las placas tectónicas se mueven. Son como piezas de Lego que no están bien encajadas, y cuando se mueven hacia arriba, hacia abajo o chocan entre sí, el suelo también se mueve, desencadenando terremotos. Esta energía tectónica funciona como una batería. Almacena energía durante mucho tiempo, por ejemplo, unos 500 años. Cuando esta energía almacenada se libera en una explosión repentina, las consecuencias son devastadoras. Incluso las estructuras más fuertes sucumben a esta fuerza implacable que deja un rastro de destrucción en su camino. En algunos casos, los terremotos pueden desencadenar tsunamis y así amplifican el caos. Tal cantidad increíble de poder puede abrir la tierra y causar un daño inconmensurable. La intensidad de un terremoto se mide por la escala de Richter, pero ahora está siendo reemplazada por la escala de magnitud de momento. Cuando ocurre un terremoto, escuchamos que dicen cuán fuerte es. Suele ser de 1 a 10. Afortunadamente, aún no hemos tenido un terremoto de 10 en la escala de Richter. El terremoto más potente que ha ocurrido en la historia moderna sucedió en Chile en los años 60. Fue de alrededor de 9,5 en la escala de Richter y alteró la rotación de la Tierra y desajustó la duración del día en 2 milisegundos. También desencadenó un enorme tsunami y afectó una vasta área de 250,000 kilómetros cuadrados. La escala de Richter en realidad no tiene un límite. Sin embargo, no es necesario medir algo por encima de 25, porque si eso sucediera, simplemente nos convertiríamos en polvo y a nadie le importaría medir ese desastre.
Como dijimos, el terremoto más fuerte tuvo una magnitud de 9,5. Si esta magnitud hubiera sido solo medio más fuerte, habría creado una línea de ruptura de 3.500 kilómetros de largo. Eso es casi 7 veces el tamaño de Wyoming. Un terremoto de magnitud 11 crearía una grieta alrededor del mundo. Enormes tsunamis golpearían las zonas costeras destruyendo todo, y la Tierra entraría en una terrible crisis ambiental. Si te gusta el senderismo, tendrías nuevas montañas para explorar, creadas por el aterrador terremoto. Incluso la temperatura podría aumentar debido a las erupciones volcánicas y los gases de efecto invernadero resultantes. Nuestro planeta se convertiría en un horno caliente. Los lugares más seguros serían los que se encuentran lejos de cualquier edificio, mar, océano y montañas, donde existiría una baja probabilidad de deslizamientos de tierra. Los países no preparados para terremotos serían totalmente destruidos y las ciudades se convertirían en montones de escombros y polvo. Subir en la escala de Richter solo empeoraría las cosas. Pero no te preocupes, un terremoto de esa magnitud es imposible. La corteza terrestre no tiene suficiente energía para producir semejante desastre. Pero hay algo que tiene mucho más poder y puede producir megaterremotos. Los asteroides tienen el poder suficiente para destruir nuestro planeta, como todos sabemos por la experiencia de los dinosaurios. Ese asteroide tenía alrededor de 10 kilómetros de largo y causó enormes daños al planeta. Desató terremotos que sacudían constantemente el suelo durante meses. Estos temibles sismos eran 50.000 veces más fuertes que el terremoto de Chile. También provocaron un tsunami que fue 30.000 veces más potente que el tsunami del Océano Índico, y este último fue uno de los tsunamis más devastadores que jamás hayan azotado la Tierra. Los terremotos causados por el asteroide tuvieron una magnitud de 11, lo que los convirtió en el desastre natural más poderoso y aterrador que jamás haya existido, y esperemos que siga siendo así. El tsunami del Océano Índico solo afectó a ciertas regiones del mundo. En cambio, el tsunami del asteroide afectó a todo el planeta y tenía olas de 10 metros de altura. Aunque hubieras viajado al lugar más remoto de la Tierra, no habrías podido esconderte de este ángel de la muerte. Un terremoto de magnitud 15 no sería un 50% más fuerte que el terremoto de Chile. La escala no funciona así. Sería alrededor de 1 millón de veces más poderoso que un terremoto de magnitud 9,5. Podría hacer que toda el agua de la Tierra se evaporara, dejándonos devastados y sin ningún H2O para sobrevivir. Todos los ecosistemas colapsarían, todas las cadenas alimentarias se romperían, y probablemente solo algunas bacterias muy fuertes sobrevivirían a lo imposible. Y esa es solo una fracción de las cosas aterradoras que podrían suceder. El océano es como el aire acondicionado de nuestro planeta. Sin él, la Tierra sería extremadamente caliente. El océano también sirve como un escudo contra los poderosos rayos del sol. Actúa absorbiendo el calor y enfría la Tierra. Los científicos creen que lo más peligroso sería la incapacidad de la corteza terrestre para sobrevivir a los violentos temblores de un terremoto de magnitud 15. Si nuestro planeta milagrosamente sobreviviera y no se convirtiera en polvo, habría enormes aberturas en su corteza. El suelo se volvería gelatinoso. Se movería aleatoriamente hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, y ningún edificio sobreviviría a eso. Nuestra civilización retrocedería hasta la era de Stonehenge. Los movimientos tectónicos como este son devastadores. Algo similar ocurrió en Japón, cuando las placas tectónicas se separaron 50 metros y luego volvieron a unirse, creando un terremoto de magnitud 9. Ningún lugar de la Tierra está exento de este escalofriante fenómeno natural. Aún así, ciertas zonas tienen una mayor probabilidad de ser destruidas que otras, como el Cinturón de Fuego, donde ocurre el 90% de los terremotos. Este es un lugar donde hay terremotos casi todos los días. El Cinturón de Fuego se encuentra en el Océano Pacífico. Forma un anillo alrededor de los continentes que rodean al Pacífico. Allí, varias placas tectónicas convergen, creando un terreno altamente inestable. Para hacer el problema aún más aterrador, el 75% de los volcanes activos se encuentran en esta zona.
El 90% de los volcanes inactivos también están allí, lo que hace a este lugar extremadamente peligroso. Los científicos estudian con detenimiento esta región para encontrar una forma de predecir cuándo podría ocurrir el próximo terremoto. El Cinturón de Fuego no es el único lugar que tiene riesgo de terremotos. En California, a lo largo de la falla de San Andrés, 2 placas tectónicas han almacenado energía durante más de 200 años. La falla de San Andrés tiene una longitud de 1.150 kilómetros y tiene el potencial de producir un terremoto catastrófico. Esta región vive con el temor de sufrir terremotos violentos como el que ocurrió en San Francisco en 1906. Ese terremoto tuvo una magnitud de 7,9 en la escala de Richter. Los pronósticos de los científicos son aterradores. Dicen que la probabilidad de que ocurra un terremoto de magnitud 6,7 en la zona es muy alta. Si todo empieza a temblar, debes saber cómo sobrevivir. Evita cualquier cosa que pueda caer sobre ti, como ventanas, armarios o techos inestables. La frase oficial de los expertos en emergencias es: agáchate, cúbrete y agárrate. Mantente cerca del suelo, escóndete bajo algo estable, como una mesa, y quédate allí hasta que deje de temblar. Asegúrate de permanecer en tu refugio 1 minuto o 2 más, en caso de que haya réplicas o escombros sueltos. Usa tu nariz y huele si hay gas. Si lo hueles, no prendas las luces ni hagas nada que pueda encenderlo. Mantente fuerte y a salvo. El 26 de enero de 1700, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió la costa oeste de los Estados Unidos. Tuvo una magnitud de 9, lo que lo coloca entre los 10 terremotos más poderosos que se han registrado. Este terremoto desencadenó un gran tsunami y cambió la línea costera desde el sur de la Columbia Británica hasta el norte de California para siempre. En aquel entonces, la zona no estaba muy poblada. Pero gracias a una investigación ingeniosa, los científicos lograron descubrir exactamente qué ocurrió ese día al analizar antiguos registros geológicos, los anillos de los árboles e incluso algo de historia de Japón. El mismo día del terremoto, un tsunami inmenso también golpeó la costa este de Japón. Durante mucho tiempo nadie los relacionó, pero en las décadas de 1980 y 1990, los investigadores se dieron cuenta de que el tsunami de Japón había sido causado por el terremoto del noroeste del Pacífico. También pudieron identificar el día exacto, el 26 de enero de 1700. Incluso encontraron árboles antiguos en la costa de Washington que habían perecido en el invierno de 1700, lo cual coincidía perfectamente con el momento del terremoto. El sismo se originó en la zona de subducción de Cascadia, una falla donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa norteamericana. Esta falla se extiende unos 1.120 kilómetros desde el norte de la isla de Vancouver en la Columbia Británica hasta el Cabo Mendocino en California. La presión de las placas en movimiento se acumula con el tiempo, y a la larga otro devastador terremoto azotará la misma región. Es solo cuestión de tiempo. Al observar los registros geológicos, los depósitos de tsunamis pasados y los indicios de cambios en el nivel del terreno, los científicos pueden determinar la frecuencia de estos enormes terremotos. Los planificadores de emergencias se han estado preparando para el llamado Gran Terremoto. Los científicos creen que los terremotos de la zona de subducción de Cascadia ocurren cada 200 a 1000 años, y dado que el último importante fue hace más de 300 años, el noroeste del Pacífico está definitivamente en espera de otro. Cuando ocurra, se espera que el terremoto sea tan grande como el de 1700, pero esta vez afectará a alrededor de 15 millones de personas. La devastación será grave. Los edificios se derrumbarán, las carreteras y las pistas se agrietarán y los puentes caerán. La comunicación dentro y fuera del área quedará interrumpida. ¿Pero qué es lo peor? El terremoto desencadenará un peligroso tsunami que podría golpear partes de la costa de Washington en tan solo 10 minutos. No es cuestión de si sucederá, sino cuándo se romperá la zona de subducción de Cascadia. Cuando eso ocurra, será el peor desastre que Estados Unidos haya enfrentado, peor que el huracán Katrina o la supertormenta Sandy. Afectará una enorme área que se extiende desde el sur de Columbia Británica hasta Oregón y el norte de California. Eso significa que millones y millones de personas se verán afectadas. Se considera a Fairchild como un área de respaldo para manejar las consecuencias del terremoto, y el aeropuerto internacional del condado de Grant en Moses Lake es la principal.
Para aquellos que sobrevivan al sismo y al tsunami iniciales, las secuelas podrían ser igualmente desastrosas. Seguirán réplicas y el transporte será un caos. Las carreteras estarán dañadas o completamente bloqueadas, los aeropuertos cerrarán y la mayoría de las rutas principales como la Interestatal 5 tendrán los puentes destruidos. Esto significa que los suministros de alimentos y agua se interrumpirán y será muy difícil que la ayuda llegue o que las personas puedan escapar. Lo más probable es que también se dañen los gasoductos y su reparación podría tardar desde unos pocos días tierra adentro hasta semanas o incluso meses a lo largo de la costa. Los cortes de energía serán generalizados en un radio de 160 kilómetros de la costa en todo el noroeste del Pacífico y el suministro de agua podría estar interrumpido entre 3 y 7 meses. Incluso las telecomunicaciones estarán cortadas de 2 a 3 meses en el noroeste del Pacífico, Alaska y partes de Asia Oriental. La buena noticia para el este de Washington es que evitará en su mayoría lo peor, gracias a las barreras naturales que hay entre los lados oeste y el este del estado. El tsunami podría golpear el desfiladero del río Columbia, pero perderá energía rápidamente debido a un banco de arena que hay bajo el río. Las montañas cascadas absorberán gran parte del impacto del terremoto, por lo que el lado este no lo sentirá con tanta intensidad. Y dado que el este de Washington no será golpeado tan fuerte, les corresponderá a ellos manejar las secuelas del sismo. Esto implica ayudar al oeste de Washington, acoger a los refugiados de las zonas que fueron arrasadas y entregar suministros a donde sean necesarios. Los científicos han estudiado otros grandes terremotos de magnitudes de entre 8 y 9, como los de Chile de 1960, Alaska en 1964, Sumatra en 2004 y Japón en 2011. Este tipo de sismos puede sacudir el suelo durante un periodo que varía de 6 a 10 minutos, y eso es mucho tiempo para que la Tierra esté temblando. Estos sismos son extremadamente intensos porque ocurren cerca de la superficie terrestre, por lo que no es solo un movimiento rápido, sino uno prolongado y fuerte que puede causar mucho daño. Si el terremoto y el tsunami de Cascadia ocurrieran mañana, unas 14,000 personas podrían perder la vida y más de 100,000 podrían resultar heridas. El costo económico en Washington, Oregón y California podría superar los $70,000 millones. Para poner esto en perspectiva, podemos comparar estas cifras con otros terremotos importantes. En el terremoto de Chile de 1960, unas 1,600 personas perdieron la vida. El terremoto de Alaska de 1964 dio como resultado unas 140 vidas perdidas. El terremoto y tsunami de Sumatra de 2004 cobró la vida de unas 280,000 personas. Y el terremoto y el tsunami de Japón de 2011 causaron más de 20,000 víctimas. Las autoridades están al tanto de los peligros de la falla de Cascadia, pero incluso con toda la planificación, nadie puede decir con certeza qué se necesitará cuando ocurra el gran terremoto. Justo después del terremoto y el tsunami, las áreas fuera de la zona inmediata del desastre no podrán ayudar mucho porque las carreteras y los aeropuertos estarán destruidos y los recursos serán limitados. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de desastre y sus efectos? Aún no tenemos todas las respuestas. Enfoquémonos en la zona de subducción de Cascadia. Es una enorme línea de falla que se extiende aproximadamente 1,000 kilómetros desde la isla de Vancouver hasta el Cabo Mendocino en California y está ubicada a unos 150 kilómetros de la costa. Es como si una placa tectónica se estuviera deslizando lentamente bajo otra. Cuando las placas están cerca de la superficie, a unos 30 kilómetros de profundidad o menos, se atascan debido a la fricción, como si empujaras dos piedras juntas. Con el tiempo esto crea mucha presión. Cuando la presión finalmente se vuelve excesiva, las placas se deslizan, provocando un terremoto. Esto se llama terremoto de megadeslizamiento y puede ser enorme. Debajo del área donde las placas están atascadas hay una zona donde las placas se mueven muy lentamente, solo unos pocos centímetros cada varios meses. Este lento movimiento ayuda a liberar algo de presión, pero también acumula más presión en las partes de la falla que aún están atascadas. Esto significa que con el tiempo aumenta la probabilidad de que ocurra un gran temblor. Estos sismos tan potentes, llamados terremotos de gran zona de subducción, pueden superar la magnitud de 8,5. Los megaterremotos son los más grandes que ocurren. Pueden superar una magnitud de 9, lo cual es extremadamente poderoso. Para ponerlo en perspectiva, un terremoto de magnitud 9 libera 1,000 veces más energía que uno de 7 y 1,000,000 de veces más energía que uno de 5.
Estos terremotos ocurren cuando se acumula mucha presión en una parte de la falla que está bloqueada, lo que significa que las placas no pueden moverse una respecto a la otra. Cuando esa presión se vuelve demasiado alta, la falla se rompe y libera toda esa energía acumulada en un único temblor. La zona de subducción de Cascadia es extremadamente larga, por eso si llegara a romperse de una vez podría generar un enorme terremoto. Los científicos han estudiado esta región y han encontrado que aproximadamente a 30 kilómetros bajo la superficie la falla está bloqueada. Las placas allí no se deslizan una sobre la otra, pero más profundamente las placas comienzan a deslizarse con más suavidad, lo que causa menos fricción. Esto es importante porque nos indica cuánta tensión se está acumulando en esa zona bloqueada y cómo eventualmente podría desencadenar un gran terremoto. Un terremoto en Indonesia comenzó en 1829 y duró 32 años. Alcanzó su punto culminante en 1861, con una magnitud de alrededor de 8,5. Fue causado por las placas tectónicas debajo de la isla chocando lentamente entre sí. Los investigadores descubrieron que el terremoto se había estado acumulando durante algún tiempo después de analizar el coral en el área. Descubrieron que estaba siendo expuesto periódicamente al aire libre. Esto fue causado por el terremoto gradual que movió la Tierra hacia arriba y hacia abajo. Los científicos llaman a estos terremotos silenciosos de décadas de duración, es decir, eventos de deslizamiento lento. Un solo rayo puede calentar el aire a alrededor de 30.000 grados centígrados. El calor hace que el aire se expanda rápidamente creando una onda de choque o un boom que conocemos como trueno. Hay cerca de 3 billones de árboles en la Tierra. Eso se traduce en aproximadamente 422 por cada persona. Antes de los humanos el número se acercaba a los 6 billones. Casi el 70% de la superficie de la Tierra estaba cubierta por agua que, en promedio, tiene una profundidad de alrededor de 4 kilómetros. El 97% de los volcanes de la Tierra se encuentran bajo el agua, así como la cordillera en medio del océano, una enorme cadena montañosa que tiene más de 64.000 kilómetros de largo. Los seres humanos han extraído alrededor de 190.000 toneladas de oro del planeta. Los expertos predicen que todavía queda alrededor del 20% por explorar, pero esta cifra cambia constantemente. El volcán activo más grande del mundo se encuentra en Hawái, llamado Mauna Loa. Se encuentra a más de 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Dado que la mayor parte está bajo el agua, la cima del volcán se encuentra a unos asombrosos 17 kilómetros de su base. Tiene la misma longitud que más de 160 campos de fútbol. La temperatura más alta jamás registrada en la Tierra fue de 58 grados centígrados. Se registró en el Azizia o la actual Libia, el 13 de septiembre de 1922. La temperatura más baja fue un escalofrío de menos 90 grados centígrados registrado en la base Vostok de Rusia en 1983. La Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar detrás de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tiene una circunferencia de aproximadamente 40.000 kilómetros y una persona promedio tardaría unas 8.300 horas en caminar alrededor de la faz de la Tierra. Sin embargo, la separación entre las masas terrestres de la Tierra haría que tal viaje fuera casi imposible. La Tierra tarda 365,25 días en orbitar alrededor del Sol. Debido a que nuestros años calendarios solo tienen 365 días, agregamos un día bisiesto adicional cada 4 años para compensar la diferencia. Rusia es el país más grande del planeta, con un área total de alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados. Abarca más de un octavo de la superficie terrestre habitada de la Tierra. Pero tiene una población relativamente pequeña dado su tamaño. La Tierra es el único planeta con una luna. Mercurio y Venus no tienen lunas, mientras que todos los demás planetas tienen 2 o más. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años. Los científicos calculan esto observando las rocas más antiguas del planeta, así como los meteoritos que se han estrellado. Utilizaron meteoritos que se formaron al mismo tiempo que la Tierra cuando se estaba formando el sistema solar. El suelo que pisamos es básicamente reciclado. El ciclo de las rocas del planeta convierte las rocas ígneas en sedimentarias, luego las transforma en rocas metamórficas y viceversa. Como la Tierra, nuestra Luna también experimenta terremotos. Son menos comunes e intensos que los que tenemos y son causados por el estrés de las mareas. Una tensión de marea es básicamente la relación entre la atracción gravitacional de la Luna sobre la Tierra y la de la Tierra sobre la Luna.
A pesar de ser el quinto continente más grande, la Antártida contiene el 70% del agua dulce del planeta y aproximadamente el 90% es hielo. Bangkok es la ciudad más visitada del mundo con 23 millones de visitantes solo en 2019. París, Londres, Dubái y Singapur constituyen las otras ciudades en el top 5. La capa más baja de la atmósfera de la Tierra se llama troposfera y es la razón por la que tenemos clima. La luz solar calienta la superficie del planeta, lo que hace que el aire caliente se eleve hacia la troposfera. Este aire luego se expande y se enfría a medida que la presión del aire disminuye y se hunde donde la Tierra lo calienta nuevamente. Los arrecifes de coral son las estructuras vivientes más grandes del planeta y algunos incluso son visibles desde el espacio. Los arrecifes de coral albergan la mayor cantidad de especies por área de cualquiera de los ecosistemas de la Tierra, incluso más que las selvas tropicales. La Tierra recibió su nombre hace unos 1000 años y proviene de la palabra alemana que significa el suelo, pero no hay evidencia que demuestre quién la nombró realmente. De todos los planetas, la Tierra es también el único que no lleva el nombre de una deidad griega o romana. El punto más profundo del océano es la Fosa de las Marianas, con 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Las costas cubren aproximadamente el 20% de la tierra de los Estados Unidos, pero albergan a más del 50% de la población de los Estados Unidos. La Tierra no es en realidad una esfera, es más bien como una bola aplastada que sobresale en el ecuador. La protuberancia es causada por la fuerza del giro de la Tierra, lo que hace que los polos norte y sur sean ligeramente planos. La Tierra gira sobre su eje, que es básicamente una línea recta imaginaria. La Tierra tiene estaciones porque el eje está inclinado, lo que hace que los rayos del Sol incidan más directamente en diferentes partes del planeta según la época del año. Si el Sol fuera tan alto como una puerta estándar, la Tierra tendría aproximadamente el tamaño de una moneda de 5 centavos. La tasa de rotación de la Tierra está disminuyendo gradualmente. Está sucediendo tan lentamente que se necesitarían hasta 140 millones de años para que la duración de un día aumente a 25 horas. El animal más grande de la Tierra es la ballena azul antártica. Puede alcanzar longitudes de 30 metros y pesa hasta 45 toneladas, que es aproximadamente lo mismo que 33 elefantes. La temperatura en el centro de la Tierra es aproximadamente la misma que la de la superficie del Sol, a casi 5.500 grados centígrados. La Tierra es unas 10.000 veces más antigua que los humanos. La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, mientras que los humanos han existido durante un máximo de 450.000 años. Hay alrededor de 34.000 especies de peces conocidas. Sin embargo, el número real es mucho más alto, ya que un enorme 95% de nuestros océanos aún no se ha explorado. La Ruta 66 de Estados Unidos es más larga que el viaje al núcleo de la Tierra. La distancia al núcleo es de aproximadamente 3.000 kilómetros y la Ruta 66 es de casi 4.000 kilómetros. La Tierra está formada por 3 componentes principales: la corteza, el manto y el núcleo, que se divide en el núcleo externo y el núcleo interno. Los científicos han estimado que hay alrededor de 8,7 millones de especies en el planeta. De estas, entre 1 y 2 millones son animales, pero aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de los peces aún no han sido descubiertos. Los astrónomos antiguos solían pensar que la Tierra era el centro del universo. Durante 2000 años creyeron que era estática, mientras otros cuerpos viajaban en órbita alrededor. En 1543, Copérnico publicó su modelo del sistema solar centrado en el Sol. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. La densidad varía a través de sus diferentes cortezas, pero la densidad promedio del planeta es de poco más de 5 gramos por centímetro cúbico. El monte Everest es el punto más alto del planeta. Su pico es la mayor altitud sobre el nivel del mar en alrededor de 9.000 metros. Cada año, 1 septillón de cristales de nieve caen sobre la Tierra. Eso es 1 billón de billones de copos de nieve. La nieve cubre aproximadamente el 31% de la superficie terrestre de la Tierra cada año. Del agua de la Tierra, solo alrededor del 3% es dulce. El otro 97% es salada. De ese 3%, aproximadamente el 2% está congelada en forma de hielo y glaciares. Entonces, menos del 1% del agua dulce del planeta está en lagos, ríos y subterráneos. La masa de agua interior más grande del mundo, o lago para nosotros, la gente normal, es el Mar Caspio. Tiene un área de 371.000 kilómetros. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal, en Rusia, y tiene 1.610 metros de profundidad.
La atmósfera de la Tierra es aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, con pequeñas cantidades de vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. Se cree que ningún otro planeta tiene tanto oxígeno, lo que explica por qué la Tierra es el único planeta donde se ha descubierto vida, hasta ahora. Aparte de la Luna, hay 2 asteroides en órbitas coorbitales con la Tierra. A veces llamada la segunda luna de la Tierra, 3753 Cruthin es un asteroide que parece estar siguiendo a la Tierra en órbita, pero en realidad sigue su propio camino alrededor del Sol. 2002 AA29 es otro asteroide que hace una órbita de herradura alrededor de la Tierra que lo acerca al planeta cada 95 años. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejón. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo.
Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que ha sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego, el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después, vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. Te frotas los ojos mientras intentas comprender lo que estás viendo. Unos agujeros circulares y perfectos en el fondo del mar, cerca de la costa Big Sur en California. No sabes qué pudo haber pasado y eso que eres una bióloga marina con años de experiencia. Repasas algunos de los viejos registros y descubres que estos agujeros han estado ahí al menos desde los 90. En 1999, un sonar instalado en un barco realizó un escaneo y halló 5.200 de estos grandes agujeros a lo largo de 1.300 kilómetros cuadrados en el fondo del mar. Parecen cráteres lunares subacuáticos. Contactas a tu equipo y preparan al robot para que baje, explore la zona y traiga algunas muestras. Tú y todos los demás conducen hacia la costa y suben a un bote. Desde ahí controlas el robot con tu joystick.
Tu compañero mete el robot al agua y ven cómo se hunde. Todo parece normal cerca de la superficie, pero en cuanto el robot desciende, los agujeros comienzan a aparecer. Varios botes pasan junto a ustedes, lo que te hace perder el equilibrio y la concentración. El robot enciende su linterna para que puedas ver mejor, pero a medida que sigue descendiendo, la resolución se vuelve menos limpia. Ya casi llega al fondo. Los agujeros son lisos y tienen formas circulares casi perfectas. Algunos de los agujeros que eran visibles en la lectura del sonar miden más de 9 metros de ancho y 4,5 metros de profundidad. Les muestras las imágenes al resto de tus compañeros y los dejas boquiabiertos. El robot sigue nadando y hallando agujeros por todas partes. Muchos de ellos son demasiado pequeños como para que el escáner los registre desde arriba. Estas microdepresiones son empinadas y tienen algo así como colas que se dirigen en ciertas direcciones. Es posible que las corrientes submarinas hayan jugado un papel en su forma. No importa hacia dónde nade el robot, hay agujeros por todas partes. Tras un par de horas, el robot regresa al bote con muestras. Las llevan al laboratorio para estudiarlas. El robot ha capturado imágenes de basura humana con claridad, pero por ahora las muestras no indican nada alarmante. A pesar de que 1/3 de los agujeros están llenos de basura, no hay nada que explique cómo se formaron. Ya es tarde. Tu equipo regresa a casa. Tú estás a punto de desmayarte en el laboratorio. Quieres hallar la respuesta. Despiertas al día siguiente y mientras preparas el desayuno, se te ocurre que tal vez los agujeros son el producto de unos gases que podrían ser nocivos para la vida marina. Buscas el robot rápidamente y vuelves a navegar hacia el océano. Esta vez ni siquiera piensas en llamar a tus compañeros. Envías el robot al agua y observas la pantalla para controlarlo. El robot desciende al fondo del océano y realiza un registro. Hasta ahora los agujeros parecen seguir cubiertos de basura, pero algunos tienen vida marina dentro, como peces y algas. Después de muchos escaneos, todo parece indicar que no producen burbujas, lo que significa que no hay gases que son expulsados hacia el exterior. Sin embargo, no te darás por vencido tan fácil. Tiempo después llegas a uno de los agujeros más grandes. El robot comienza a escanearlo. Encuentras unas burbujas que provienen de una fuente, pero el robot no logra hallarla. Nada por la zona buscando el lugar, sin éxito. Vuelves a llevar el robot al laboratorio y trabajas en él. Le agregas unos brazos mecánicos que pueden levantar y mover cosas. Lo haces sumergirse en el mismo lugar, pero las burbujas no son tan frecuentes como antes. Usas los brazos para mover parte de la basura y descubres que las burbujas son producidas por un grupo de cangrejos que se pasan el rato junto a una pila de plástico. ¡Lotería! La mala noticia es que aún no tienes ni idea de por qué existen esas microdepresiones y agujeros. Mientras intentas controlar el robot y hacerlo regresar a la superficie, un pulpo lo envuelve con sus tentáculos y lo tira hacia abajo. Luchando contra los controles, activas la potencia máxima, pero el poder de succión del pulpo es demasiado fuerte. Es un juego de tira y afloja entre el pulpo y tu robot. Pensando que es su almuerzo, lleva a tu máquina debajo de una pila de basura, pero usas los brazos para controlarlo y nadar a la superficie. Regresas al laboratorio aún más confundida. El robot ha recolectado más muestras que puedes analizar. Tu ojo está pegado al microscopio. Intentas averiguar qué sucede, pero nada. Decides realizar una prueba de carbono 14 para determinar qué tan viejos son los agujeros. Después de un tiempo, revisas los resultados y quedas aún más desconcertado que antes. Te muestran que los agujeros tienen unos 400,000 años. Por lo tanto, es improbable que la basura sea responsable de todo esto. Pasas varias noches despierta intentando hallar la verdad. Vuelves a reunir a tu equipo y das una pequeña conferencia de prensa sobre el tema. Declaras que todo podría ser preocupante, pero no puedes decir más de lo que sabes. Después de mucho trabajo cerebral, descubres que los agujeros grandes no han cambiado ni estado activos por más de 50,000 años. Lo más probable es que los agujeros más nuevos hayan sido creados por acumulaciones de basura humana al fondo del suelo oceánico. La vida marina reunió parte de esta basura como los plásticos y los componentes de pesca descartados y creó hogares. Esa es la razón por la que 4,500 de los agujeros son más nuevos y tienen basura, pero esto no responde por qué los agujeros aparecieron en primer lugar. Vuelves a estar como al principio. La única manera de ver qué sucede realmente es remover la basura subacuática
subacuática y estudiarla. La historia crea titulares en la comunidad local y atrae la atención de un equipo de limpieza. Organizas un viaje al océano y das inicio a la extracción de toda la basura. Muchos botes de limpieza llegan y todos arrojan redes para recolectar los desechos. Envías al robot una vez más para asegurarte de que las redes estén aterrizando en el lugar correcto. A medida que la mayor parte de la basura es recolectada, muchos animales marinos se mueven e intentan escapar. Ustedes se aseguran de no lastimarlos. Tras un par de semanas, todos los agujeros quedan desprovistos de basura. Realizas otro escaneo con el sonar desde la superficie y ves los agujeros con más claridad que antes, pero aún no tienes una respuesta. Continúas investigando. Quieres saber si han aparecido más agujeros en otras partes del mundo. En el otro extremo del país se encuentra un agujero misterioso cerca de la costa del Golfo de Florida. Tomas el primer vuelo y organizas un encuentro con los científicos a cargo de la expedición. Los agujeros azules son sumideros subacuáticos que se abren debajo del fondo del mar. Al igual que en la superficie, el mundo subacuático también tiene sumideros. Este se conoce como Green Banana. Se encuentra a 45 metros del nivel del suelo y tiene una profundidad de 130 metros. Utilizando un equipo especial, te sumerges hacia el fondo oceánico estéril junto al resto del equipo. El agujero se encuentra justo frente a ti, como un oasis en medio del desierto. Tú y el resto de los científicos se sorprenden al contemplar la diversidad de vida marina que hay en él. Algunas tortugas marinas nadan a tu lado e incluso ves tiburones. Esta variedad no ataca a los humanos. A medio camino llegan a una sección estrecha que te dificulta el paso. Todos tienen mucho cuidado. Hay corales, esponjas y moluscos en cada esquina. Reúnes algunas muestras y regresas al laboratorio. En general, los agujeros azules son más ricos en nutrientes que las tierras áridas y hospedan formas de vida únicas. Son bastante frecuentes y no representan una amenaza para nadie. Tras haber hecho los análisis necesarios, llegas a la conclusión de que los agujeros de la costa de California no tienen nada que ver con los agujeros azules. El misterio sigue con vida. El suelo tiembla debajo de ti, los cuadros se agitan en las paredes, se oye un estruendo en la distancia y luego ¡pum! Una explosión ensordecedora. La onda expansiva atraviesa las ventanas y activa las alarmas de los autos. Te metes debajo de la mesa del comedor para cubrirte, pero entonces recuerdas que vives cerca de un supervolcán en medio de una selva tropical, así que quedarse en un lugar no es una buena idea. El temblor finalmente se detiene. Aprovechas para asomarte al exterior y ver una gigantesca nube de humo que cubre el cielo. Es la hora de comer, pero no lo sabrías. El sol está completamente cubierto y la oscuridad cae. No hay electricidad en toda la ciudad. En esta oscuridad ves la lava roja fundida que sale disparada del cielo y se derrama sobre el borde. Corres al exterior junto con decenas de tus vecinos. Tu prioridad en este momento, encontrar un refugio seguro y rápido. Piensas en tomar el carro, pero con todo el mundo corriendo por la carretera, eso es imposible. Así que corres a pie hacia donde va la multitud. Los supervolcanes están en una liga propia cuando se trata de desastres naturales. Sorprendentemente, no todo es cuestión de tamaño o altura. Un volcán se denomina super si entra en erupción con más de 1000 kilómetros cúbicos de magma. Eso es más que suficiente para llenar el lago Erie. También debe tener un historial de erupciones y una magnitud de 8 en el índice de explosividad volcánica. El mayor volcán activo de la Tierra es el Mauna Loa de Hawái. Es tan grande que cubriría todo el estado de Rhode Island y algo más. Y la próxima vez que veas un avión comercial volando alto en el cielo, recuerda, esa altura de 9100 metros es casi tan alta como el Mauna Loa desde la base hasta la cima. Es técnicamente más alto que el Everest cuando se mide así, pero no se considera un supervolcán, así que estás corriendo por el oscuro camino sin saber y apenas viendo hacia dónde ir. Entonces de repente una enorme roca en llamas atraviesa el puente frente a ti. Tú y todos los demás están ahora varados en la ladera del volcán, que se vuelve más caótica a cada segundo. La mayoría de la multitud se dispersa encontrando su propia forma de estar segura. Recuerdas que hay un camino hacia el otro lado que no muchos conocen, pero tendrás que cruzar un río embravecido a través de la densa selva. Calmas a lo que queda de la multitud y todos te siguen hasta tu escapada secreta. Finalmente sales de los límites de la ciudad y te adentras en la selva. Con el cielo ya oscuro, los altos árboles y las gruesas hojas hacen que la oscuridad sea casi total. Todos sacan las linternas de sus teléfonos para orientarse en el oscuro camino.
Tienen que permanecer juntos y asegurarse de que nadie se pierda. De repente, unas rocas ardientes golpean los árboles no muy lejos de ustedes. Todo el mundo se sobresalta y trata de adelantarse, pero ningún lugar es seguro cuando llueve fuego abrasador a tu alrededor. Tú y el grupo tienen que acelerar el paso o ya verán. Imagina una avalancha o un desprendimiento de tierra típicos. Son situaciones muy peligrosas por sí solas. Ahora imagina una avalancha de rocas de lava y magma deslizándose por una montaña en lugar de barro. Eso es lo que se está abriendo camino hacia ti ahora mismo. Cada vez más personas alcanzan a tu grupo y traen la noticia de que todo el vecindario está sumergido en lava. Está viajando más rápido de lo que pensabas. Nunca se puede predecir la velocidad de un flujo de lava hasta que se ve. Todo depende de su espesor o de la pendiente del monte. Esta puede brotar lentamente a unos 6 metros por minuto, o una fracción de la velocidad promedio de una persona al caminar, o puede fluir a una velocidad de 50 kilómetros por hora, que ni siquiera el humano más rápido de la Tierra puede superar. Pero la lava ni siquiera es el problema más peligroso. Si no tuvieras protección, los gases que arroja la erupción te llenarían los pulmones, y estos se propagan más rápido y más lejos que el flujo de esta. Te picarían los ojos y la garganta, tendrías dolor de cabeza, mareos, aumento del ritmo cardíaco, dificultad para respirar. Lo peor sería desmayarse por falta de oxígeno. Por suerte, todo el mundo consiguió tomar sus máscaras de gas antes de salir de sus casas. Ahora están entrando en el terreno traicionero de la selva y en la zona de peligro. Las baterías de los teléfonos de todos se están agotando una a una, así que su visión es aún más limitada. El terreno es más duro y no puedes escuchar ningún sonido del río. En este punto ni siquiera estás seguro de si vas por el camino correcto, pero tu instinto te dice que cuanto más profundo vayas, más seguro estarás. El camino está enlodado y las lianas dificultan los movimientos de todos. Es entonces cuando oyes algo grande corriendo por la selva. Se acerca a ti rápidamente. No puedes ver nada hasta que está justo encima de ti. Un oso. Y ahí va un rinoceronte. Gatos salvajes, gatos domésticos, perros, diferentes criaturas de todos los tamaños y especies. Todos pasan corriendo por la selva junto a ti. Tú y tus compañeros no son los únicos que huyen de la erupción. El estruendo continúa. Antes de que te des cuenta, una lluvia de rocas de fuego golpea justo detrás de ti e incendia partes de la selva. No hay forma de volver atrás. Todo el mundo se levanta y sale corriendo. Se oyen truenos en la distancia. Un relámpago ilumina el cielo oscuro. Piensas: por fin algo de lluvia para lavar esta ardiente pesadilla. Pero no, se trata de una tormenta normal. Estas gigantescas nubes de humo pueden imitar una tormenta eléctrica en condiciones similares. Por fin, tu suerte da frutos. Oyes el río justo delante. Llegas a la orilla y tienes que saltar sobre unas piedras para llegar al otro lado. Casi te resbalas cuando alguien del grupo te atrapa justo a tiempo. Uf, eso estuvo muy cerca. No muy lejos del río hay una gran cascada que lleva directamente a un lago poco profundo con rocas afiladas en el fondo. La ceniza de la lava cae como la nieve, cubriendo la mayoría de los árboles y aterrizando en el río. La ceniza es una de las cosas más peligrosas de las erupciones volcánicas. Estás empapado, pero es mucho peor que la ceniza y el humo, y entonces el resto del grupo continúa. Lo siguiente que sabes es que el río empieza a humear cuando la lava se junta con la orilla y corre hacia el agua. Haces lo posible por acelerar las cosas. La lava puede calentar el agua hasta niveles peligrosos y todavía hay gente que cruza lentamente el río sobre las resbaladizas rocas. Por suerte consigues que todos pasen. Bueno, casi todos. Te das la vuelta y ves que la pierna de alguien ha quedado atrapada entre dos rocas. La lava sigue vertiéndose en el río. Puedes sentir el calor del vapor. Vuelves a correr hacia esa persona y tratas de sacarla. La pierna no se mueve. Otro miembro del grupo acude a ayudar y finalmente logra sacarlo justo a tiempo. Tú y todos los demás, ahora agotados por la caminata, siguen alejándose lo más posible. Es entonces cuando ven el camino principal que los conecta con el puente roto. Hay otros en la carretera que han salido sanos y salvos e incluso algunos autos que se llenan de supervivientes y se dirigen rápidamente fuera de la zona. El volcán sigue escupiendo lava y todo el sitio está inundado por ella. Lo que antes era su ciudad ahora parece un gigantesco lago en llamas. Los aviones y helicópteros no pueden volar debido al humo y la ceniza, así que no cuentes con un rescate aéreo. Sigues estando en riesgo aunque te encuentres en un terreno más seguro, así que aún es demasiado pronto para celebrar. Todo el mundo sigue alejándose de la ciudad.
Cuanto más lejos, mejor. El suelo sigue temblando, pero esta vez es aún más intenso que antes. Los supervolcanes son tan poderosos como para causar mini terremotos, pero menos mal que estás al aire libre, lejos de los edificios y los escombros de la ciudad. Ahora, volviendo a la realidad, ten por seguro que una erupción volcánica de esta intensidad no se producirá en mucho tiempo, es decir, millones de años. Además, gracias a los sistemas de alerta y a la preparación de la humanidad para un evento de este tipo, es extremadamente raro que incluso un volcán normal haga tanto daño como podría, así que no descartes todavía Yellowstone de tu lista de viajes.